Buenas queridos amigos, hoy el vocero presidencial hizo algunos anuncios muy importantes, como por ejemplo que la inflación mayorista no se está dando de 2% mensual. Eso es muy bueno teniendo en cuenta que este gobierno agarró el país cuando la inflación mayorista era por arriba del 50% mensual. Hay cosas muy buenas que están sucediendo en el país, los medios de comunicación no te lo van a mostrar porque ellos obviamente se han quedado sin pauta y este gobierno está sacando cientos de negocios y de curros que se hacían en costa del Estado. También los salarios le están ganando a la inflación y bueno, entre otras cosas, vamos a ver lo que dice el vocero presidencial. Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, les quería hablar del índice de inflación mayorista de agosto, que según el INDEC fue del 2,1%. Por supuesto que para nosotros es siempre relevante el índice de inflación mayorista porque lo que hace es anticipar lo que viene en materia de inflación minorista, que es la que básicamente todos conocemos a mitad de cada mes. Este 2,1% en inflación mayorista es el registro más bajo desde mayo de 2020 y un reflejo de la estabilidad de precios que prima en la República Argentina. A modo de recordatorio, el 10 de diciembre del 2023 la inflación mayorista fue del 54%, que cuando uno hace el cálculo bien hecho, anualizado, implicaba en aquel momento estar viajando una inflación anual del 17.000%. Esto para tener un marco de referencia, la inflación mayorista en diciembre era 25 veces la que es hoy. Y cuando uno compara mismos periodos, agosto 2023 versus agosto 2024, incluso en agosto 2023 la inflación mayorista era del 18,7%, 9 veces más de la que conocimos en agosto de este año. Pero además hay un dato adicional, que es que todo esto hoy se da, o al revés, la inflación, si se quiere, de aquel momento, del 54% mensual en precios mayoristas, se daba en un contexto de control de precios, fijación de tipo de cambio, 200% de brecha cambiaria, la CIRA para los importadores. Les recuerdo que el gobierno anterior nos dejó prácticamente un default de 50.000 millones de dólares con los importadores que ya hemos prácticamente solucionado. La ley de góndolas, nos creían sin la capacidad de poder elegir un producto en una góndola y nos los iban ordenando de acuerdo a lo que se les ocurría a ellos. La ley de abastecimiento, creyendo que el que no producía por determinada cuestión económica o por decisión o por cualquier otra razón se lo podía obligar a que produzca y a que venda a determinado precio, y demás recetas que fracasaron. Todo eso hoy no existe. A pesar de eso, hoy la inflación es del 2,1%, mientras que en aquel momento, con todos esos controles y con todo ese realismo mágico y con toda esa ciencia ficción económica que muchos creían, era del 54%. Por supuesto que este escenario catastrófico o estábamos atravesando en aquel momento una hiperinflación que no es solo un tema inflacionario. Cuando uno habla de hiperinflación no habla de números estratosféricos, sino que además de números estratosféricos habla de un país con un nivel de pobreza muchísimo más alto que el que conocemos hoy y un nivel de indigentes muchísimo más alto del que conocemos hoy si se hubiese dado ese escenario que logramos evitar. Hoy, a 9 meses de asumir el mandato, la estabilidad de precios empieza a ser una realidad. Y repito, se está haciendo sin una hiperinflación que licúa salarios reales, sin expropiación como ustedes han conocido, por ejemplo, el plan Bonex, sin control de precios, como ya dije, y sin una brecha enorme que marcaba una gran distorsión en el mercado cambiario. Y además todo esto está funcionando con recomposición de tarifas y con, por supuesto, toda la recomposición que se viene haciendo de precios que estaban
antes congelados, regulados o pisados por el dedo de algún funcionario. De hecho, ya lo hemos dicho, fruto de esto, en los últimos 3 meses los salarios le vienen ganando a la inflación y además en agosto hubo un récord de créditos de financiamiento para pymes y además también la línea de créditos hipotecarios. Además, lo hemos hecho varias veces, pero se siguen anunciando inversiones. Renault anunció ayer una inversión de 350 millones de dólares y de hecho la semana pasada incluso yo contaba el anuncio de Stellantis con su plan de inversión de 385 millones de dólares. Para nosotros la estabilidad de precios es parte de asegurar la libertad también, ¿no? Porque donde hay reglas claras hay competencia y donde hay libertad y competencia no hay lugar para la farsa del Estado presente que nos han vendido durante tanto tiempo. En otro orden de cosas...